Debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio. Se ha logrado en este debate ayer en el Cusco diferenciar en todo caso las propuestas de ambos. Me parece que no de manera tan clara, ¿no? Porque una de las cosas que tal vez podríamos atribuirle al formato es de que algunas de las preguntas que hacían aquellas personas que estaban dialogando no eran respondidas. Digamos, se preguntaba, ¿y cómo vas a hacer X? A su interlocutor. Y luego el otro le respondía... No respondía a eso, sino le decía, ¿y cómo vas a hacer Y en relación a tu otra propuesta? Entonces, finalmente, los electores no hemos visto grandes diferencias. Sí hemos visto mayor confrontación política, ¿no? De ambos lados. Por supuesto, las de ambos cuyas han lados. estado presentes. No Torne arranca, por ejemplo, el debate señalando... entre otras cosas, el cambio de política, el cambio de postura en el caso de Elmer Cuba, por ejemplo, en el caso del IGB. Claro, y ese es un ataque en realidad político, porque le estás diciendo tú no opinabas igual. Ahora, creo ¿Qué te que, hizo cambiar? creo que en el caso del primer bloque fue tan técnico que no lo entendimos bien. Exacto. ¿No? Creo que dio la impresión a la mayoría de televidentes de que Cuba manejaba mejor el tema, pero en realidad no se entendió por qué lo manejaba mejor. ¿No? Quizás centró el debate en lo que él señalaba. Centró el debate en lo que él señalaba y le dijo algo importante, que era, ustedes quieren reformar para las grandes empresas, para las empresas limeñas, ¿no? Entonces creo que ese mensaje otra vez político fue el que quedó de ese primer encuentro, ¿no? Y dos aspectos, ¿no? Cuba señala, soy provinciano, y desde ya empieza un poco a señalar que definitivamente está haciendo un deslinde político de lo que es el interior del país a lo que es la capital, señalándoselo un poco a Peruanos por el Cambio. ¿Crees tú que, por ejemplo, el debate ha sido más técnico o político en algunos lugares, en algunos lados de la exposición, por ejemplo, en la parte económica? No todos entendemos las partes técnicas de la exposición de ambos, Claro, ¿no? por ejemplo, en algún momento Cuba habla de, eso es una regresión. ¿Qué es una regresión? O sea, digamos, la mayoría de personas que no somos entendidos en economía no sabemos qué es eso. Tendrían que explicarnos cómo se correlaciona una variable con otra. Ahora, ¿tú ejemplo, señalas ¿no? que, Mauricio, esto tiene mucho que ver con la estructura en sí del debate? Sí, tiene que ver mucho con la estructura del debate. Porque si nosotros queremos saber cómo se van a hacer, hablar de las ideas de, por ejemplo, yo tengo este plan, tengo esta propuesta, pero ¿cómo la vas a desarrollar? Sí necesitaríamos un espacio más amplio. Por ejemplo, una media hora para hablar de políticas sociales, otra media hora para hablar de seguridad ciudadana. Otra cosa que hubiese sido interesante es ver a los contendores hablando de, ok, políticas sociales, yo me voy a centrar en educación. El plan es este, las metas son estas, y toda mi intervención, lamentablemente ya no podríamos hablar de programas sociales, vamos a hablar solamente de educación. Claro, si bien es cierto, en más de una ocasión el moderador tenía que señalar el respeto en ambas posturas. Nos vayamos a algunas de las ideas que se señalaron. Por ejemplo, la conformación o la creación de esta agencia, ¿no es cierto? Agencia para la formalización de las empresas en general, o de las pymes. ¿Qué te ha parecido? Bueno, en realidad ya hay agencias de formalización. Durante los años 90 hemos tenido hasta la actualidad varios intentos de crear agencias. El problema es que la formalización... Pero pymes, creo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero el problema es que la formalización no es un tema... a ver, desde mi punto de vista, no está vinculado a crear una burocracia dentro del Estado, sino es un problema de productividad. Si más del 50% de las empresas en el Perú no son formales, ¿cómo sería esta agencia? ¿Qué Claro, tamaño pero tendría? a ver, a lo que yo me refiero es que costo? muchas de las cuestiones de la formalidad no se deben necesariamente a los incentivos que te dé el Estado en un primer momento, porque no produces lo suficiente para poder tributar. Entonces, mientras tú tienes un montón de mini empresas, el microempresariado, es bien difícil que entren a lo formal porque tributan muy poco o, digamos, producen muy poco. Entonces, yo creo que hay que verlo desde el tema de productividad, que por ejemplo, yo creo que no lo están enfocando desde ese tema. Se está enfocando solamente desde los incentivos que podría dar el Estado, porque... Y ahí viene la queja hacia PPK, digamos, ¿no es cierto?, en el caso del tema económico, por el tema de los impuestos de las grandes empresas. Exacto, que era otro tipo de propuesta que creo que en este primer bloque se mezcló con el tema de tributario. Con el tema de las MIPES específicamente, ¿no? Porque son temas que iban en distinto orden, solamente que Cuba le da ese cambio. Tengo la impresión que aquí el Cuba logró como que centrar este tema y que todo empezó a girar en relación a ese Y es interesante aspecto, porque ¿no? ese primer bloque, creo yo, lo termina ganando el Fujimorismo. Y lo termina ganando con un invitado, ¿no? Porque recordemos que Elmer Cuba acaba de ser incorporado al equipo. Pero el resto de
de debates, digamos, el resto de secciones, fueron, creo, ganados por la gente, pero no por el cambio. En los otros ejes temáticos, por ejemplo, en el que tiene que ver con descentralización, hay muchos que señalan que no se habló en realidad de manera muy enfocada, centralizando el tema de la descentralización y la modernización del Estado. ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Porque, por ejemplo, es interesante esta propuesta de tener un ministerio de fomento, de apoyo a las regiones. Ok, pero no se ha debatido cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a estructurar, cuáles van a ser sus funciones. Es que en un debate es muy difícil señalar el cómo. El cómo es siempre la parte que no nos deja completamente satisfechos. Y yo creo que se deja algo importantísimo de lado, que es que, por ejemplo, los niveles de gobierno no están conectados unos con el otro. O sea, ¿a quién le tiene que pedir presupuesto una municipalidad distrital? No tiene que pedírselo a su gobierno regional, se lo tiene que pedir al MEF. Entonces tienes casi 2.000 distritos, tienes 197 provincias y tienes 25 gobiernos regionales, todos no negociando entre sí, sino negociando directamente con el Estado central. Perfecto. Eso es un problema del centralismo. Alguien señaló, ¿no es cierto?, en la propuesta de modernización del Estado, vamos a hacer un Estado más eficiente, menos burocrático, digital incluso. Bueno, es muy interesante, somera, por ejemplo, tener el tema de digitalizar mucho los trámites. Ajá. Pero también hay que tener en cuenta que eso alcanza no necesariamente a todos los peruanos. Hay zonas en las que, digamos, no podría funcionar eso de hacer todos los trámites ahí va mi digitales, reflexión, ¿no? en el sentido de que fue una línea muy rápida, ¿no? Muy somera. El tema es cómo lo vas a hacer. Claro, porque la mayoría de personas en realidad está pensando en temas que les impactan directamente su vida cotidiana. Por ejemplo, cómo va a educar a sus hijos, Así es. Cómo va a tratarse en el sistema de salud. Aunque, por ejemplo, salud, que es un tema fundamental, se menciona, ciertamente ausente, ¿no crees? pero no estuvo, Centrado. fue totalmente ausente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál de las dos propuestas, por ejemplo, en tema, para que un poco terminemos el bloque de modernización del Estado y descentralización, pero además mira tú qué exponentes han tenido? Hemos visto a presidentes regionales, ¿no es cierto? El caso de Moquegua, el señor Vizcarra se centró más en el tema de educación, probablemente porque sea el aspecto fuerte de su gestión en Moquegua. El señor Guaró, por ejemplo, descentralización. En realidad, Guaró tuvo una gestión no necesariamente buena. Se lo sacaron al fresco ayer. Sí, y en el caso de Vizcarra, que parece que ha tenido una gestión mejor, además que ha logrado ciertos éxitos en educación, creo que estuvo muy bien políticamente, pero le faltó explicar cómo logró esos logros de aprendizaje en Moquegua. ¿Cómo logró cerrar la brecha entre los alumnos que están en las zonas urbanas y rurales? A mí me gustaría saber realmente como lector cómo pasó eso en Moquegua. Claro, porque te da una idea de cómo aplicaría esa experiencia ya en el gobierno nacional. Exacto, es como un experimento, digamos, ¿no? O sea, ya sabemos qué resultó, entonces podemos llevarlo de repente a que la capacidad lectora sea un éxito a nivel nacional, no solo en una región. Entonces, en modernización del Estado, en el tema de descentralización, ¿también consideras tú que faltó profundizar? Sí, en realidad otra vez creo que hay que volver al formato, ¿no? Creo que necesitaríamos más tiempo o más espacios para poder dialogar seriamente sobre cada uno de los aspectos. Y también otra vez, ¿no? El moderador, que me parece que estuvo bien en general, pero debería tener la atribución de poder decir, señor, pero ¿por qué no responde la pregunta? Responde a la pregunta que le ha hecho su contendor. ¿No? Claro, este sistema de responder una pregunta con otra pregunta, de manera ciertamente de, no sé, de hacer una especie de contrapunto en ese momento, no funciona, porque el lector lo que quiere es respuestas. Termina siendo un diálogo de sordos. O sea, yo te puedo preguntar, ¿y cómo van a hacer con los programas sociales? ¿Tú me vas a responder? Bueno, señalaron que profundizaría en el caso de Fuerza Popular Beca 18, por ejemplo, ¿no? Mantener y perfeccionar los programas sociales, ¿no? Creo que ahí hay consenso. En realidad estamos dentro de dos opciones que sí se parecen, digamos, en términos de... Por eso cuando empezamos te preguntaba, Mauricio, si tú consideras que se logró diferenciar la propuesta anoche. No creo que se logró diferenciar, pero sí creo que en el caso de Peruanos por el Cambio hay más ideas, ¿no? A ver, yo creo que Keiko Fujimori durante estos 4 años se enfocó mucho en crear una organización, visitar al Perú, en generar el diagnóstico, pero se ha quedado ahí. No hay una parte de cómo vamos a diseñar políticas públicas sobre la base de ese diagnóstico. Bueno, eso el señor José Klimper se encargó de dejarlo ayer bien claro, ¿no? Cuando señala que este plan Perú es diseñado sobre la base de la conversación en campos y ciudades versus el mamotreto de PPK, ¿no? Las pullas. Claro, nuevamente. cosa que, o sea, muy bien, por supuesto, que sea participativo, que haya sido recogido con la gente, pero eso no lo hace necesariamente bueno si es que no tienes una parte posterior, sí en el escritorio, porque hay un discurso fujimorista ahora que es, esto lo hacen en el escritorio en Lima,
Bueno, pero o sea, hay que mezclar las dos cosas, ¿no? Una Seguridad parte de ciudadana. recojo y otra de seguridad ciudadana. Tema Creo central, que este es el Mauricio. caso, si es que les ganó en el tema económico el fujimorismo con Elmer Cuba a Thorne, creo que en el caso de Gino Costa es donde más claramente ganan peruanos por el cambio, ¿no? Primero que Miyashiro tiene, a ver, podrá ser, digamos, un buen estratega, no lo sé, pero termina teniendo falencias comunicativas, ¿no? Hablaba como si estuviese hablando a la tropa, primero, ¿no? O sea, no. Su mensaje fue soy un policía, ¿no? O sea, Y soy un es policía, y de ahí ya, eres muy bien, Y perfecto. conozco, digamos, el tema, un poco por ahí quizá él Y quiso claro, y otra direccionar vez su está la mensaje. acusación de usted no puede hablar porque es un teórico. Cosa que a mí me parece nociva, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué mandamos entonces a nuestros hijos a las universidades? Lógico. Entonces, simplemente, pues, que todo el mundo haga un oficio y de esa manera ya pues sabe cómo actuar en todos los espacios, ¿no? O sea, creo que sí hay ¿Qué te pareció que lo tener más que valorar. interesante, lo más enganchable, digamos, de la propuesta en seguridad ciudadana, que es un tema medular en el país, que duda cabe, ¿no es cierto? Y qué gran expectativa de la gente, del elector, especialmente del indeciso, se centra en conocer las propuestas en un debate. Es que creo que finalmente Para Gino termina- Costa, concretamente. En el caso termina siendo una defensa del tema del régimen del 24/24, Con eso ¿no? De arrancó la Piachira, abolición de... acuérdate, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, digamos, yo no soy experto en seguridad ciudadana, pero creo que es una reforma importante, pero de todas maneras insuficiente para solucionar el problema, la magnitud del problema. supuesto. A ver, ¿cuál es el tema que yo creo que hay que poner en debate? Que es la reforma de la policía. O sea, no podemos tener una policía como la que hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, Sobre la base de que de los sueldos, de la corrupción, mira lo que acabamos de encontrar en Chimbote. Sí, hay una serie de patrones ya establecidos en la policía, por ejemplo, el tema de la gasolina, ¿no? El tema de, a ver, vemos también que hay muchos policías que terminan, luego de la baja, pasando a bandas criminales. Entonces, en realidad se requiere una reforma que, claro, por supuesto, incluye el tema de sueldos, Claro que sí. ¿no? Pero que incluya una nueva formación, una nueva forma de estructurar un sistema que ya está de por sí, voy a ser un poco exagerado, pero corrompido, ¿no? Totalmente. Mira, es una pena lo que acabamos de ver en Chimbote, ¿no? Se trata de un comandante de la policía. Es una pena porque si lo que los candidatos proponen es recuperar y tener la imagen de tu policía cercano, honesto, en el manejo del orden interno, probablemente nos falta mucho por hacer. Lo saludable es que hayan debates, ¿no? Finalmente. Sí, los saludables que hay en debates. Esperemos que poco a poco sean Sigamos un poco más profundizando. sustanciales, ¿no? Bien, bueno, Mauricio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en No, gracias 7.3 y TV Perú. Mauricio Zabaleta hablándonos del debate y lo que nos dejó el debate técnico ayer en la ciudad imperial del Cusco.